Te ofrezco 100.000 para que lo arregles. Se burlaron de ella hasta que el motor hizo temblar. En una mañana nublada, en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, la vida transcurría tranquila hasta que algo oscuro emergió entre las sombras. Una mujer, Valeria, con el cabello enredado y el ceño fruncido, había decidido volver a encender aquel viejo motor que llevaba años bajo una amplia lona. Los vecinos se rieron, tiraron comentarios burlones, no podían imaginar que tras esa apariencia polvorienta había un misterio esperando ser resoluto. De pronto, un grito desgarrador rompió el aire. El motor rugió como un monstruo enojado. Vibraciones recorrieron el suelo como un terremoto, sosteniéndose por un instante esa mezcla de incredulidad y asombro en el aire. Mientras valientes y boca abierta, unos miraban a Valeria, quien mantenía su mirada fija en el engendro de metal, mientras que otros optaron por dar un paso atrás, como si un mal presagio flotara en la atmósfera. ¿Qué demonios es esto?, murmuraron con una mezcla de temor y fascinación. El viejo garaje parecía querer tragarse a Valeria, y el eco del motor rasgaba los nervios de quienes estaban cerca. La noche anterior, había escuchado rumores sobre el motor, que prometía cumplir deseos, pero a un precio aterrador. Quien sabía realmente qué poderes albergaba, los murmullos se intensificaron. No puede ser real, decían voces temerosas entre la multitud, y algunos palpitaban por la adrenalina. La curiosidad comenzaba a superar el miedo. Valeria tomó aire y sintió como un nudo se formaba en su garganta, el motor tremía y su corazón latía más fuerte, estaba a punto de descubrir algo que jamás imaginó. Hey, antes de continuar con esta maravillosa historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscripto sin previo aviso. Tómate un segundo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No querrás perderte nada del contenido exclusivo que se viene. Y mientras estás ahí, dale like. Realmente me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación lo hace todo diferente. Conectemos. El motor empezó a temblar más fuerte, como si intentara comunicarse. Las luces parpadeaban y los cielos nublados parecían desprenderse en fragmentos oscuros. Un silencio helado llenó el aire. Los vecinos se preguntaban si debían acercarse o huir. Valeria sintió que algo dentro de ella despertaba, una emoción feroz, pero el peligro rondaba, y la pregunta acechaba, ¿qué precio se estaba dispuesto a pagar para descubrir la verdad oculta tras el motor? El motor continuaba rugiendo, un sonido que reverberaba en el pecho de Valeria, entrelazando su ser con un poder ancestral que parecía emanar del mismo suelo. Cada pulso del ruido sacudía la tierra bajo sus pies, y ella se dio cuenta de que estaban ocurriendo algo más que solo una simple puesta en marcha. Las miradas de sus vecinos eran un torrente de emociones, miedo, asombro, curiosidad. Pero en el fondo, Valeria podía ver algo más, una chispa de codicia que quemaba en sus ojos. Todos querían conocer el secreto detrás de este artefacto, ansiaban tocar esa inmaterial promesa de poder. Repentinamente, el sonido del motor cesó. La calma fue abrumadora, como un manto pesado que oprimía el aire. Valeria tragó saliva, su cuerpo temblaba, pero su curiosidad la empujaba a dar un paso más. Acercándose al motor, sus dedos temblorosos recorrieron la fría superficie de metal, y un escalofrío le recorrió la espalda. Era entonces cuando escuchó una voz débil, como un susurro entre murmuros. ¿Qué deseas? Valeria se detuvo. La multitud a su alrededor parecía olvidarse de su propia existencia, atrapados en una especie de trance que los mantenía a la orilla del misterio. Ella respiró hondo, sabía que su respuesta podría cambiarlo todo. Quiero. Las palabras se agolpaban en su mente. Había tanto que deseaba, sanar viejas heridas familiares, ver a su hermano nuevamente, tener la fuerza para salir de aquel pueblo, que siempre la había sofocado.
Pero en el fondo, frecuentaban ecos de advertencias, susurros de que todo deseo tenía un costo terrible. La voz continuó insistente. No temas, solo di lo que deseas. Todo puede ser posible. El motor comenzó a vibrar nuevamente, esta vez en un tono más grave, casi como si se riera de la indecisión de Valeria. Los murmullos crecieron entre la multitud, la tensión era palpable. Debía confiar en ese ser que emanaba de un objeto tan viejo y horrible. De repente, una figura se deslizó entre la multitud. Era don Manuel, un anciano sabio del pueblo que conocía las historias que la mayoría ignoraba. Sus ojos, cansados pero profundos, se fijaron en Valeria con un aire de advertencia. Valeria, gritó, rompiendo el silencio tenso. No te dejes llevar por la tentación. Ese motor no da regalos, sino que toma algo mucho más valioso. La advertencia resonó en el aire, y Valeria sintió como su corazón latía al ritmo de una realidad que se hacía cada vez más oscura. La energía del motor parecía dispersarse en corrientes circulares, y las luces parpadeantes formaban sombras que danzaban en las paredes del garaje, creando una atmósfera casi aterradora. Valeria miró a don Manuel, un rayo de incertidumbre atravesaba su mente. ¿Era su deseo demasiado grande para poder pagarlo? Pero la voz del motor crecía en intensidad, urgiéndola a decidir. De inmediato, el viento comenzó a aullar, y las nubes sobre ellos se espesaron, como si la tormenta que se acercaba respondiera a las emociones en juego. Con un suspiro entrecortado y un pulso acelerado, Valeria alzó la voz, confiando en que su corazón adivinara el camino correcto. Deseo, pero justo en ese momento, una fulgente luz estalló desde el motor, los vecinos retrocedieron, y Valeria se sintió atrapada entre la oscuridad de su deseo y la luz del entendimiento. La pregunta resonaba en su mente, ¿había tomado la decisión correcta al abrir la puerta a lo desconocido? Lo último que vio antes de perderse en aquella luminosidad fue la expresión de horror en el rostro de don Manuel, quien apenas alcanzó a gritar, «No lo hagas», y con una explosión de luz y sonido, todo en el garaje se volvió una obra de teatro de sombras y eco, llevándose a Valeria a un destino incierto. Que la esperaría en el otro lado de esa decisión, la oscuridad se cernía, y el pueblo quedó sumido en un silencio helado, aguardando respuestas que aún no tenían. La luz del motor parecía deslizarse a través de Valeria, envolviéndola en una sensación de ingravidez. Todo lo que conocía se desvaneció, y en un instante se sintió suspendida en un vasto abismo de posibilidades. Sus pensamientos, antes confusos, ahora fluían como ríos desbordados. Lo último que recordaba era la mirada de terror de don Manuel, pero ese miedo se desvaneció, ahogado en una marea de esperanza contenida. De repente, Valeria aterrizó en un paisaje que vibraba con una energía desconocida. Era un mundo donde el tiempo no parecía existir, un lugar donde las sombras y la luz se entrelazaban en un baile hipnótico. Sin embargo, una niebla gris se esparcía a su alrededor, lamiendo sus piernas como si intentara atraparla. La voz del motor resonaba en su mente, fuerte y clara. ¿Quieres lo que pediste? El precio es justo, pero nunca ha sido tan simple. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. A su alrededor, empezaron a aparecer figuras en la distancia, sombras que representaban las partes más ocultas de su deseo. Imágenes de su hermano, de su infancia, del pueblo, rostros del pasado que llevaban consigo sus risas, sus lágrimas y sus secretos. Cada imagen crecía y se desvanecía, como un eco de deseos olvidados. Valeria, una voz familiar cortó la neblina. Era su hermano, su pequeño Rafael. Estaba allí, sonriendo, pero sus ojos estaban llenos de una tristeza que la desgarró. Ella intentó acercarse, pero la neblina la retenía, como si también quisiera su parte del juego. Hermano, susurró, con el corazón atrapado en su garganta. No debes confiar del todo en el motor. No todo lo que brilla es oro, dijo él, aunque su voz se desvanecía rápidamente, el eco repitiéndose. El espacio comenzó a girar, y la presión se hizo asfixiante.
Valeria entendió que estaba en medio de una decisión monumental. ¿Qué significaría realmente para ella el poder tenerlo de nuevo? ¿Y a qué precio? Las brumas comenzaron a disolverse, revelando choques brillantes que dividían la esencia de sus deseos, libertad, unión, sanación. Mientras tanto, en el pueblo, el silencio fue roto por murmullos inquietos. La multitud estaba a la expectativa, hipnotizada ante la escena que les ofrecía el garaje. Don Manuel permanecía de pie como un faro de sabiduría, sus manos temblorosas lo delataban. No podía apartar la vista del lugar donde Valeria había desaparecido. «Esto no puede ser bueno», exclamó, sintiendo el encrespamiento del aire a su alrededor. Pero la multitud, fascinada, esperaba el espectáculo. Como un espectáculo de magia desde el corazón del horror, estaban divididos entre el interés y el miedo. Algunos se arriesgaban a murmurar deseos propios, mientras otros miraban con recelo, preguntándose si esta cuestión merecía la pena. Mientras Valeria luchaba por dominar el caos de su mente, un crujido profundo retumbó. La voz regresó, más grave y seductora que nunca. «La decisión es tuya. ¿Te atreves a desenmascarar lo que la verdad esconde?» La niebla se disipó en una rebol brillante, pero Valeria aún estaba perdida en la niebla de su propio corazón. ¿Volvería a ver a su hermano? ¿Podría alejarse del pueblo que la había asfixiado? Con un último hilo de esperanza, levantó la voz en un grito que resonó en el aire. «Sí». Apenas terminó de pronunciar la palabra cuando el motor comenzó a girar violentamente, llenando el espacio de una sinfonía infernal y una luz cegadora. La multitud retrocedió, aterrorizada por lo que presenciaban. Y entonces, una explosión resplandeció, como un vórtice que respondía al grito de Valeria, arrastrando al pueblo a una nueva realidad donde el precio por un deseo podría ser más alto de lo que alguno se había imaginado. El aire quedó enrarecido y todos, sin excepción, comprendieron que nada volvería a ser igual. ¿Qué sería de Valeria al final? La pregunta flotaba, aterradora, mientras el eco de su grito se desvanecía en la oscuridad que se acercaba. ¿La había atrapado un deseo tan profundo que amenazaba con consumirla además de su esencia? Esa respuesta, como un susurro distante, aún permanecía sin responder. La explosión resonó, un trueno que sacudió la tierra y encendió un pánico contenible en el pueblo. La luz cegadora del motor parecía devorar el horizonte, y la multitud retrocedió, sus rostros crispándose en una mezcla de terror y asombro. Algunos cayeron de rodillas, mientras que otros estaban parados, con la boca abierta, incrédulos ante lo imposible. Valeria, ahora sumida en ese vórtice de energía, sintió como su cuerpo era arrastrado hacia una ilusión de libertad, un espacio que prometía resolver los lamentos de su alma. La niebla espesa se transformó en torbellinos vívidos de colores, borrosos y brillantes. ¿Sería un mundo donde finalmente podría volver a abrazar a Rafael? ¿O era solo otra trampa de aquel motor astuto? Pero la voz resonaba con una autoridad atronadora más clara que nunca en su mente. Recuerda, Valeria, todos los deseos tienen un precio. Mientras las imágenes de su hermano se desvanecían en el torbellino, nuevos rostros emergieron. Una madre angustiada, un amor perdido, una amiga traicionada, cada uno recordándole momentos de felicidad y dolor que habían moldeado su vida. Sus voces clamaban desde la distancia, pero la energía del motor pulsaba en su pecho, una llamada seductora que prometía consuelo y resolución. Todo lo que tenía que hacer era elegir. En el garaje, la multitud comenzó a murmurar nuevamente, ahora más inquieta que nunca. Don Manuel, con su corazón dividido entre la preocupación y el orgullo, miró la luz brillante como si se tratara del fin del mundo. «Esto no es un juego, Valeria», susurró para sí, sin poder desprender la vista de la escena deslumbrante. Los murmullos querían devorarlo todo. «¿Qué está pasando? ¿Volverá? ¿Y si algo sale mal?». La confusión y curiosidad entrelazadas hacían que el aire se espesara, cada espectador sintiendo que se adentraba en un abismo. Mientras tanto, Valeria comenzaba a desvanecerse en la luz.
Era otra sensación, como estar flotando en el agua, la incertidumbre abrazándola, tentadora y aterradora a la vez. Pero entre la bruma, la figura de su hermano se hizo más clara de nuevo, su expresión una amalgama de dolor y esperanza. No puedes elegir únicamente lo que quieres, debes considerar lo que dejas atrás. La advertencia de Rafael era un eco en su mente, un grito que vibraba como una cuerda tensada. Los colores de su entorno empezaron a entrelazarse, formando visiones de futuros posibles. Vio a su pueblo dividido, algunos renaciendo, otros cayendo en sombras profundas. Esa visión, impregnada de significado, le dolía. Podría dejar atrás a quienes más amaba solo por el deseo de recuperar lo que una vez tuvo. Con un sudor frío escurriendo por su frente, Valeria sintió que el suelo bajo sus pies tambaleaba, no solo por el embeleso del motor, sino por el peso de la decisión. No estaba sola en este viaje, la multitud se volvió parte de su historia, su destino. En medio de su lucha, el motor rugió de nuevo, como si estuviese leyendo sus dudas, amplificando la tensión en el aire. Tu deseo está a solo un paso, pero, escoge sabiamente. Valeria levantó la mirada, el corazón latente en su pecho, y en ese instante, comprendió. Debía hacerse una pregunta más, ¿qué estaba dispuesta a sacrificar en nombre del amor? La piel le ardía, el viento comenzaba a soplar con furia, y justo cuando estaba a punto de responder, una sombra oscura emergió de la luz, latente y voraz. La multitud contuvo el aliento, y entonces todo se precipitó en un abismo absoluto. «Suéltame», gritó Valeria, pero la sombra la envolvía, y un nuevo impulso de horror se despertó en su interior. ¿Qué destellos de verdad revelaría este oscuro secreto que pasaba de ser un deseo a una condena? La respuesta era aún más inquietante que el mismo motor. La sombra se abalanzó sobre ella, y justo cuando la luz y la oscuridad comenzaron a chocar, Valeria comprendió que el verdadero costo había llegado. Tendría el poder de cambiar no solo su destino, sino el de toda su familia y el pueblo. Todo giraba, incapaz de resistir más. Las preguntas se agolpaban en su mente y la verdad, oculta entre sus deseos, comenzaba a revelarse. ¿Qué es esto realmente?, musitó, sintiendo que el terror y la esperanza danzaban, palpitando, detrás de ella. ¿Sería capaz de enfrentarlo todo o se dejaría atrapar por las sombras en su búsqueda por la luz? La sombra, oscura y envolvente, comenzó a extenderse como una tormenta sobre el mar. Valeria sintió que el aire se volvía gélido y pesado, asfixiante. Las luces brillantes que antes la rodeaban se transformaron en destellos monstruosos, y en un parpadeo, el torbellino de colores se tornó en grises desolados. Valeria, las voces de la multitud se mezclaron en un grito colectivo, un eco de angustia que reverberaba en sus oídos. Pero todas eran lejanas, como si ya no pertenecieran a este mundo. La sombra seguía avanzando, y Valeria, paralizada, enfrentó el temor que amenazaba con consumirla. La figura de Rafael se desvanecía, y con él, la esperanza de que todo regresara a la normalidad. En su lugar, el rostro distorsionado de sus miedos más profundos se proyectaba en la oscuridad. «¿Qué has hecho?», una voz familiar, pero cargada de reproche, resonó en su mente. Era la imagen de su madre, su mirada llena de decepción. Los recuerdos de su infancia comenzaron a fluir como imágenes en una pantalla. Valeria recordó promesas rotas y lágrimas silenciosas. ¿Acaso todo lo que había hecho había llevado a este momento? ¿Valía la pena arriesgarlo todo por un deseo egoísta? Las sombras giraron con furia, llevándola hacia un abismo más profundo. En un remolino de emociones, Valeria se cubrió la cabeza y cerró los ojos, anhelando la calidez de un abrazo familiar, esa conexión inquebrantable que había dado sentido a su vida. «No», gritó, levantando la voz con valentía. «No voy a dejar que me consumas». Con cada palabra, el motor pareció retumbar, casi respondiendo a su desafío. La sombra vaciló, y una pequeña luz emergió en el centro de su ser, titilante. Eran los recuerdos de alegría, risas familiares, y los momentos que habían forjado su identidad.
Soy más que mis deseos, afirmó, el sonido de su voz vibrando con una nueva determinación. Soy parte de algo más grande. Sorprendentemente, la sombra se detuvo en seco, como si estuviera intentando comprender la verdad que ahora brotaba de Valeria. El espacio se volvió denso, un choque entre la luz y la oscuridad que vibraba en el aire. La multitud observaba, sus rostros grabados en el pánico, pero también había destellos de esperanza en sus miradas. Don Manuel, con su mano sobre el pecho, seguía la transformación de Valeria como quien ve renacer a un guerrero en la batalla. Sin embargo, a medida que la oscuridad retrocedía lentamente, una risa malévola provenía del fondo. Era un sonido horrible, que retumbaba como alaridos de angustia. La sombra parecía enojarse, tomó fuerza y comenzó a retorcerse, cada movimiento una amenaza voraz. Te creía más sabia, Valeria, susurró, como un serpiente acechando a su presa. Pero todo deseo viene atado a sacrificios. En ese instante, la oscuridad se balanceó y arrojó tentaciones. Visiones de poder, de riqueza, de venganza. Imágenes de aquellos que él había herido surgieron, casi burlándose de ella. Estaba realmente dispuesta a perseguir un deseo momentáneo a cambio de su alma y de quienes amaba. Todo el garaje tembló, el motor resonando como un animal enjaulado, listo para liberarse. La tensión aumentaba, y el sudor empezaba a escurrir por su frente una vez más. Valeria sabía que este no era el final, la batalla apenas comenzaba. En el momento más álgido de la lucha, una decisión crucial asomó en su mente: rendirse al deseo o pelear por lo que realmente importaba. Con una respiración profunda, miró a la multitud, sintiendo su energía, su miedo, su esperanza, y en ese instante entendió que no estaba sola. Juntos, somos más fuertes, gritó, extendiendo las manos hacia ellos, llamando a su familia, sus amigos, a todos los que alguna vez habían estado en su vida. El motor rugió una vez más. Este sonido cargado de tremenda fuerza, y la sombra se estremeció como un animal herido. Pero justo cuando la luz y la oscuridad parecían estar a punto de desatarse en una catástrofe final, la tierra tembló y una cortina de humo surgió entre ellos. Valeria sintió que el tiempo se detenía y, en medio del caos, se dio cuenta de que debía enfrentar no solo a la sombra exterior, sino también la sombra que existía en su interior. ¿Podría realmente cambiar el rumbo de su historia o todo acabaría mal? El aire era denso, lleno de preguntas sin respuesta, y Valeria, temblando pero decidida, se preparó para lo que estaba por venir. La batalla por su alma apenas comenzaba, y desde ese instante, el destino del pueblo dependía de la elección que hiciera. ¿Qué pasará ahora?, se preguntó, su corazón latiendo con fuerza mientras la oscuridad se preparaba para atacar una vez más, esta vez con un poder renovado. ¿Tendría Valeria lo que se necesita para enfrentar ambos demonios y ganar? Valeria sintió como la tierra vibraba bajo sus pies, el sonido ensordecedor del motor resonando como un rugido de 1000 demonios. La sombra, ahora más despiadada que nunca, se torcía y giraba, creciendo en fuerza y ferocidad. Ella no podía permitir que ese monstruo se alimentara de sus miedos. La imagen de su madre seguía susurrando en su mente, recordándole la fortaleza que siempre había estado ahí, aunque la vida la hubiera hecho dudar. La multitud observaba, y en sus ojos pudo ver el reflejo de sus propias inseguridades. Pero también había fe. Valeria apretó los puños y se concentró. Sabía que este no solo era su lucha, era de todos. Cada uno de ellos había tenido que enfrentarse a sus propias sombras. Don Manuel, a su lado, hizo una mueca de determinación, y eso le dio a Valeria la fuerza necesaria para seguir adelante. «Mírame», gritó a la sombra, su voz resonando con un coraje inesperado. «Tú no me vencerás». La sombra pareció vacilar una vez más. Era como si algo hiciera eco en su interior, y por un segundo, Valeria sintió que la estaba comprendiendo. Ella sabía que el verdadero combate no era solo externo, sino también interno. Recordó viejos rencores, aquí y allá, las promesas incumplidas que la habían llevado a ese abismo.
Con un movimiento de su mano, comenzó a canalizar la energía de la multitud a su alrededor. Los rostros familiares eran su ancla, cada sonrisa una chispa de luz que desafiaba la oscuridad. «Unámonos», gritó. La multitud comenzó a levantarse, a unirse a ella, cada voz elevándose en un canto poderoso. Era un canto de resistencia, de amor, de unidad. La sombra, debilitada por su determinación, lanzó un nuevo ataque. Tentaciones y visiones se arremolinaron en su mente como un torbellino. Valeria vio imágenes de su vida perfecta, el éxito que siempre anheló, y algunos momentos de su infancia recreados en un brillo dorado. Pero también sintió recuerdos dolorosos, momentos de pérdida, las caras de aquellos que amaba. Cada una de esas visiones intentaba arrastrarla hacia la oscuridad. «No puedo tomar lo que no me pertenece», susurró, en medio del tumulto. El aire era pesado, pero ver a sus amigos y familia levantando las manos la llenó de valor, sintió algo dentro de ella resquebrajarse, una nueva luz comenzando a brillar desde su interior. Con cada respiración, ese fuego se intensificaba. «Soy parte de este pueblo, de esta historia», afirmó con firmeza. «Soy Valeria, y no permitiré que me apagues». Con una explosión de luz, la oscuridad retrocedió. Valeria, llena de energía, sentía su cuerpo vibrar y el aire a su alrededor brillar. Era como si hubiera despertado un poder ancestral, algo que había estado dormido en su sangre. La multitud la rodeaba, sus manos entrelazadas, y juntos eran una fuerza formidable, pero entonces, como si la sombra la entendiera, se detuvo y dejó escapar una risa retumbante, como truenos en la distancia. «¿Crees que puedes derrotarme, Valeria?», gritó una vez más, ahora retorciéndose de risa. «No sabes el precio que tendrás que pagar». La promesa de un sacrificio llenó el aire, y se hizo evidente que la sombra estaba dispuesta a llevar todo a un nuevo nivel de caos. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué haría falta para detenerla? De repente, una oscura figura emergió de las sombras, un rostro conocido pero distorsionado por el terror. Era Rafael. Su mirada suplicante se dirigió a Valeria, y el silencio recorrió el lugar. «Tienes que decidir», Valeria susurró, una voz casi inaudible pero cargada de emociones. «¿Qué estás dispuesta a sacrificar por salvar a tu pueblo?». El aire se llenó de un tenso silencio, y Valeria sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Sus opciones la abrumaban. ¿Podría ella ser capaz de hacer lo impensable? Con el motor del garaje clamando y la sombra acechando, Valeria comprendió que el dilema era más complicado de lo que parecía. La lucha no terminaba ahí. Estaba dispuesta a arriesgar su propia felicidad por el bienestar de quienes amaba. Las preguntas ardían en su mente mientras. El aire se espesaba de incertidumbre, dejándola en un abismo donde cada respuesta conllevaba un elevado riesgo. La oscuridad ya no era solo un enemigo externo, era parte de su propia historia, y para salir victoriosa, tendría que identificarla, y así, entre la multitud inquieta y la sombra que atacaba con renovada fuerza, Valeria se preparó para enfrentar la verdad definitiva. ¿Podría realmente sacrificarse, y a qué costo? Un nuevo ciclo de terror se preparaba para Acerca, mientras ella se centraba en la única decisión que podría definir no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. ¿Tendrá la valentía para enfrentar sus propios demonios y seguir adelante, o dejará que la sombra dicte su destino? La multitud contenía la respiración, y el eco de la risa de la sombra resonaba en el aire como un canto macabro. Valeria podía escuchar el tamborileo de su corazón, latiendo con fuerza, mientras la presión en su pecho aumentaba. Cada mirada que la rodeaba era un espejo de sus propios miedos, la incertidumbre era palpable en el ambiente, y el polvo en el aire parecía espeso, como si también contuviera desconfianza. Rafael se mantuvo cerca, su presencia parecía una ancla. La lucidez en sus ojos revelaba que también estaba dispuesto a luchar, pero el sufrimiento en su expresión le hizo darse cuenta de que su propia elección no solo afectaría a la multitud, sino a aquellos a quienes más amaba.
Sin embargo, Valeria sabía que debía actuar. No quiero perder a nadie más, gritó, y su voz se alzó por encima del clamor del motor. La sombra se detuvo por un instante, como si se sintiera retada. Aquello era un aviso claro. Valeria había encendido un fuego dentro de sí misma, un fuego que podría consumir tanto a la sombra como a lo que quedara de ella. Perder, repetía la sombra, su tono burlón llenando el aire con un frío cortante. Has de saber que el sacrificio no es algo que puedas evitar. ¿Qué harás, Valeria? Tú misma, o quizás uno de tus seres queridos. El vacío pesado de su amenaza colmó el espacio, y Valeria sintió como sus rodillas temblaban. Recordó cada escenario doloroso del pasado, el sufrimiento de su madre y el desgarrador vacío que dejó su partida. Era un dolor que nunca se había ido, y ahora se manifestaba en este recinto, presente en la risa de la sombra. No puedo sacrificar a nadie, susurró, su voz rompiéndose, era un grito de desesperación y resistencia. Somos más fuertes juntos. Don Manuel, al escucharla, se acercó con el rostro decidido. Te apoyaremos, Valeria. No estás sola. Las palabras del anciano inflamaron su resolución. La sombra, enfurecida, arrojó una onda de oscuridad que parecía devorar la luz a su alrededor. Valeria pudo sentir el frío hielo de la desesperación envolverla de nuevo, pero las manos de la multitud la sostenían con fuerza. Luchen, gritó, sintiendo la energía colectiva surgiendo. Muestren su luz. El canto de la multitud reverberó a su alrededor, cada voz un faro, cada pulso de fe elevándose hacia el cielo como un mensaje a las estrellas. La sombra, ante la intensidad de su unidad, se retorció, como si tuviera miedo. Valeria decidió que esta no sería solo una lucha de poder, sino de amor y sacrificio. Tú no entiendes, ¿verdad?, gritó Valeria a la sombra. Mi sacrificio es mi amor. Yo no te temo, porque sé lo que vale cada vida aquí. La lucha continuará, aunque tú te opongas. Las risas se convirtieron en gritos. La sombra comenzó a fragmentarse, cada pedazo como una sombra de su antiguo yo, pero cada trozo también era una parte de su dolor. Luego, un destello apagado se encendió en su corazón. Con cada acorde del canto colectivo, la oscuridad comenzaba a dispersarse, y Valeria sintió que su fuerza aumentaba. Comenzó a canalizar lo que había aprendido de sus luchas pasadas, transformando el dolor en una esfera de luz que brillaba intensamente en su interior. Tú eres parte de mí, pero no me dominarás más, exclamó mientras extendía sus manos hacia la sombra. En ese instante, un destello de luz iluminó todo el lugar, y la multitud le dio la fuerza para impulsarlo hacia la sombra, como un rayo de esperanza. Pero el entorno estaba lejos de estar a salvo, ya que un giro inesperado hizo que la sombra se lanzara hacia Rafael, tirando de él hacia el abismo. Rafael, gritó Valeria mientras lo veía ser absorbido. El miedo se transformó en una mezcla de rabia y desesperación, todo se centró en él. ¿Podría realmente perderlo? Valor, miedo y amor colisionaban en su pecho, pero la luz seguía ardiendo dentro de ella, como un faro en medio de la oscuridad. La sombra sonrió desde su abismo, mostrando que su voluntad era destrucción, que no se detendría. Valeria sabía que su decisión había llegado, y el sacrificio que tendría que hacer. No era solo por el pueblo, sino por hacer frente a la sombra dentro de sí misma. Con el pecho apretado y el futuro en la balanza, se giró hacia la multitud y gritó con toda su fuerza: voy a destruirla, por todos ustedes. Pero en ese instante, la voz oscura le susurró al oído: estás dispuesta a perderlo todo. Y justo allí, en la orilla de la desesperación, Valeria sintió que el verdadero sacrificio se cernía sobre ella, dispuesto a cambiar el destino de todos. La lucha apenas comenzaba, y el destino de Rafael colgaba de un hilo. Todos sabían que algo monumental estaba por estallar. ¿Quién sería la verdadera víctima en este juego de sombras? La respuesta vendría pronto, y Valeria tendría que decidir desde el fondo de su corazón, enfrentándose no solo a la sombra, sino a la oscuridad que acechaba en el interior cada uno de ellos.
La luz resplandeciente que emanaba de Valeria se intensificó en un torbellino de esperanza, arrojando sombras distantes en toda la sala. La multitud, junto a ella, se unió, sintiendo un calor renovador que horneaba el aire a su alrededor. Sin embargo, el frío profundo y oscuro de la sombra aún acechaba, lista para devorar cualquier destello de luz que se atreviera a brillar. «Eso no es suficiente», gritó la sombra, su voz serpenteante llenando el espacio, como un eco que reverberaba a través del pecho de Valeria. Esta vez, el tono era más burlón, más desenfrenado. Valeria podía sentir la desesperación en su voz, un reflejo del caos interno que lo dominaba. Rafael, volvió a clamar, sus palabras atravesando la tempestad, pero la imagen de él era cada vez más difusa, como una estrella moribunda en su propia oscuridad. En su corazón renació una punzada de temor. No podría permitir que el miedo la dominara. Ya había perdido tanto, no podía perderlo a él. Con el aliento entrecortado y los ojos ardientes de determinación, Valeria dio un paso al frente. La multitud fue testigo de su valentía, sus rostros iluminándose con un fulgor de esperanza. Un silencio reverberante descendió. Ella sabía que solo podía lograrlo si todos mantenían ese fervor. «Recuerden sus razones», hizo una pausa, sintiendo la resistencia colectiva. «Recuerden por qué luchamos. Rafael no es solo mío, él es parte de todos nosotros». Las palabras resonaron en la multitud, un eco vibrante que parecía unirlos como un solo ser. Y como si aquella revelación hubiera encendido una chispa, lo que al principio era un murmullo se transformó en un clamor atronador. «Valeria. Valeria», gritaban, y su nombre se convirtió en un mantra que reverberaba entre las paredes. La sombra, irritada, se retorció, pero Valeria fijó su mirada en el núcleo de la oscuridad que la amenazaba. Sabía que esa entidad no solo buscaba su ruina, sino que alimentaba su propia existencia a través del miedo y la desesperación. «No me vas a ganar», dijo con firmeza, y levantó su mano, sintiendo cómo la energía de la multitud brotaba de su interior. Era un vínculo indestructible. En un acto de plena desesperación, extendió la esfera brillante que había creado hacia la oscuridad. La luz se abalanzó contra la sombra, y el encuentro provocó una explosión que iluminó el lugar en un resplandor casi cegador. La risa burlona se transformó en gritos de furia. «¿Por qué te resistes?», rugió la sombra, más detestable que nunca, mientras el caos de luz y oscuridad se debatía en un enfrentamiento entre el bien y el mal. «No puedes preservar lo que no te pertenece». El valor de Valeria se estremeció bajo la presión, pero no retrocedió. La lucha ya era parte de su historia, un capítulo que debía cerrarse de una vez por todas. Se aferró a la luz, recordando cada lágrima, cada sonrisa, cada sacrificio. «Tú eres la oscuridad, pero yo soy la luz de los que amo», declaró con fuerza, sabiendo que cada palabra cobraba vida. Con la fe de todos a su alrededor, las luces comenzaron a entrelazarse, formando formas desiguales que danzaban en un ballet dramático. La sombra se encogía, susurros angustiados escapaban de sus bordes en la medida que la energía brillante chocaba contra la oscuridad. Valeria sintió el control resonando dentro de ella, una calma templada que arrebataría el temor, pero entonces, un grito ensordecedor cortó el aire. Las manos de Rafael, ahora apenas visibles, se alzaban, buscaban ayuda en el abismo aterrador. Sus ojos, antes llenos de determinación, ahora estaban incrustados de miedo y súplica. «Valeria», llamó, esta vez con su voz quebrada. «No te olvides de mí». El estómago de Valeria se contrajo con tal fuerza que pensó que podría desmayarse. Ya no era solo una lucha por la multitud, se trataba de Rafael. Y en ese momento, se dio cuenta de lo que realmente estaba en juego. El giro fatídico se había iniciado. Chocando con la verdad de su propio sacrificio, Valeria enfrentó la oscuridad con un grito ferviente: «Voy a salvarlo». Pero, al seguir su instinto, las sombras se transformaron y se levantaron con una ferocidad que comenzó a rodear a la multitud.
la realidad cambió. Así como la luz se alzaba, nuevas sombras se arrastraban. No solo era una lucha por Rafael, sino por todos, y quizás, incluso por su propia vida. Con el corazón en la garganta, se dio cuenta de que para obtener lo que tanto deseaba podría tener que renunciar a lo que más amaba. La sombra lo sabía, y entonces se aprovechó del miedo. ¿Qué elegirás?, susurró la voz, burlona y tentadora. ¿Su vida o la tuya? La decisión se cernía como un velo sobre ella. ¿Sería capaz de dejar ir a quienes amaba para salvarlos? Valeria sintió el peso de la historia sobre sus hombros. El futuro colgaba en un hilo, y su elección definiría el destino de todos. ¿Qué camino tomará Valeria? ¿Se atreverá a cometer un sacrificio definitivo? Las sombras acechaban cada vez más cerca, y el tiempo se esfumaba. La oscuridad pulsaba con una intención palpable, como un depredador en espera, y Valeria sintió como el sudor se deslizaba por su frente mientras luchaba contra la creciente ansiedad. Las manos de Rafael se volvían más etéreas, casi irreales. Su imagen se discutía desgarradoramente entre la luz y la sombra, y cada segundo que pasaba unió aún más los hilos de su angustia. La voz de la sombra, risueña y llena de veneno, rompió el murmullo de la multitud. ¿Un sacrificio, dices? Permíteme recordarte, cuanto más iluminada se siente la luz, más terriblemente se siente la caída. El eco de esas palabras reverberó en el alma de Valeria. Su mirada se endureció y el ardor de sus emociones se convirtió en una chispa de determinación. Sabía que su elección iba a definir no solo su existencia, sino la de todos aquellos que la rodeaban. Sin embargo, la pregunta persistía, como un susurro en su mente: ¿cuál era el precio del amor? Sin tiempo que perder, Valeria lanzó su energía hacia la sombra, esperando que la luz no solo purificara, sino que también desmantelara la confusión y el dolor que ataban a Rafael. Cada rayo brillante parecía prometer la salvación, pero la sombra se retorció, absorbiendo la luz y retornando una ola oscura que parecía burlarse de su esfuerzo. No, gritó, desesperada, mientras su corazón se llenaba de una lucha disonante entre la desesperación y el coraje. Su cuerpo temblaba, y sintió que cada intento por liberar a Rafael, en lugar de fortalecerlo, lo debilitaba. El aire estaba cargado con electricidad. La multitud observaba, atrapada entre su deseo de ayudar y el terror que la sombra les infundía. Un murmullo colectivo se hizo presente, como un susurro que flotaba en el viento. ¿Qué haremos? Taparon sus labios con miedo, mientras Valeria se debatía entre decisiones imposibles. Fue entonces cuando una de las personas de la multitud, una mujer con el rostro surcado por arrugas de dolor y sabiduría, se acercó a Valeria. Con la voz firme, dijo: algunas veces, la luz no es suficiente. A veces, se necesita más. Valeria frunció el ceño, sintiendo como la adrenalina recorría su cuerpo. ¿Qué quieres decir?, preguntó, angustiada. La unión hace la fuerza, hija. Si todos intentamos a la vez, podemos hacer algo más grande. Pero debemos dejar atrás nuestros propios miedos. La sabiduría en las palabras de la mujer resonó en Valeria. Sí, era cierto. Una chispa no era suficiente, necesitaban una explosión. En ese instante, su espíritu se levantó, inspirando a aquellos alrededor de ella. Unámonos, gritó, levantando sus brazos mientras la luz palpitaba intensamente. Cada uno de ustedes tiene una luz en su interior. Dejemos que brille. Con un rugido, la multitud comenzó a unirse, una ola de energía fluyendo entre ellos. Las manos levantadas y los corazones latiendo al unísono se convirtieron en una sinfonía vibrante de luz. Valeria podía sentirlo, la fuerza de la unión empoderándola. Las sombras comenzaron a retroceder, titubeando ante la arcada de luz que se alzaba, alimentándose del propósito colectivo. Valeria apenas podía contener las lágrimas de alivio mientras el brillo aumentaba. Sin embargo, la sombra, despojada de su lugar, se retorcía, como un animal acorralado.
No lo permitiré, amenazó, y de su oscuridad brotaron tentáculos que buscaban aferrarse a la multitud. Caerán en la desesperación. El horror se apoderó de Valeria un instante, pero recordó las palabras de la mujer. La unión, su amor, su esperanza, era más fuerte. Con un gesto imponente, concentró su energía, haciendo surgir un resplandor que deslumbró incluso a la sombra más tenebrosa. Rafael, aunque casi perdido en el oscuro abrazo de la sombra, pudo sentir el latido de la luz que lo llamaba. Su voz, apenas un susurro, emergió: Valeria. No te rindas. Con cada palabra de Rafael, la multitud pareció cobrar aún más fuerza. Y en ese momento, Valeria entendió que todo tenía que volverse personal. No era solo una lucha por Rafael, sino una lucha por la vida misma. La sombra rugió, y por primera vez, mostró miedo. Se retorció mientras Valeria, con cada gramo de fuerza, lanzó un grito: no dejaré que te lleves a nadie más. Con ese grito resonando en el aire, todo en el universo pareció congelarse. Silencio. ¿Podrían su luz y la de la multitud desafiar la oscuridad de una vez por todas? La respuesta estaba a punto de revelarse. ¿Serían suficientes sus corazones enlazados, o la sombra les arrebataría todo lo que aman? La batalla apenas comenzaba, y el destino de muchos colgaba de un hilo. El aire se tornó pesado, como si todo el universo hubiera dejado de respirar. Valeria, con el corazón encendido de determinación, miró hacia la sombra que había amenazado con consumir no solo a su hermano, sino a toda su vida. Enfrentó lo desconocido con un coraje renovado, un brillo en sus ojos que se intensificaba con cada latido. No voy a permitir que te lleves a nadie más, exclamó, su voz resonando con la fuerza de todos los que luchaban a su lado. La multitud, unida en su propósito, comenzó a levantar las manos al unísono, creando un círculo gigante de luz que envolvió el garaje. La energía fluía de sus corazones, y todos sintieron que el poder del amor y la esperanza los unía en un solo ser. La sombra, que había crecido ferozmente, retrocedía, mostrando por primera vez un atisbo de miedo. Valeria sabía que era el momento. Con un grito de unión, dejó que la luz de la multitud se convirtiera en una explosión de energía que alcanzó hasta lo más profundo de la oscuridad. Juntos somos más fuertes, rugió, y de su boca brotó una chispa de valentía, como un rayo que surcaba el cielo. Los corazones, las esperanzas, los sueños entrelazados resonaban como un canto ancestral. La sombra, con su poder amenazante, pero ahora debilitada por la fuerza de la unión, se retorció, intentando zafarse. Valeria sintió cada tentáculo oscuro buscando socavar su vínculo con los demás, tratando de romper ese lazo vital. No lo permitiré, gritó Valeria, mientras su luz se fusionaba con la de la multitud en un acto de pura resistencia. Un torrente de colores brillantes emergió, una explosión de energía que despejaba la niebla oscura, iluminando el garaje como nunca antes. La sombra, dolorida y reacia, lanzó un grito ensordecedor. Se tambaleó, trastabillando entre la luz y la oscuridad, cada paso una lucha por mantener su esencia. Pero ya era tarde. La unión de los corazones latentes de su pueblo había comenzado a romper la oscuridad, y un halo de luz envolvía a Valeria, y de repente, en un instante suspendido, todo decoloró. El motor, oscuro y polvoriento, comenzó a relucir, mientras la sombra chillaba con desespero. La lucha había encontrado su clímax. Valeria sintió que los deseos, las pérdidas y los sacrificios de su vida se unían a esa luz radiante. Rafael, te traeré de vuelta, gritó, mientras las imágenes de su infancia y de sus momentos perdidos volvían a fluir, iluminando el camino hacia su hermano. Miró hacia el lugar donde Rafael había estado, su energía se manifestaba. La sombra, incapaz de resistir más, gritó en agonía, mientras la luz se transformaba en un torbellino de esperanza. Esta es nuestra historia, exclamó Valeria, dejando caer sus miedos al suelo.
Y no hay lugar para ti en ella. Con un último acceso de poder de la multitud, extendió los brazos y sintió como la luz alcanzaba cada esquina del garaje. La sombra, desgastada y debilitada, comenzó a desmoronarse en una serie de susurros olvidados. Los recuerdos, las angustias y deseos que la sombra había alimentado transformándose en luz, y en ese momento, como una escena sacada de un sueño hermoso, el rostro de Rafael surgió entre el brillo. Su mirada había cambiado, ya no reflejaba miedo, sino paz. Valeria avanzó, y con cada paso, la conexión entre ellos crecía. Hermano, susurró, sintiendo las lágrimas deslizarse por su rostro. Hermana, estoy aquí. Siempre lo estuve, respondió él, iluminando el espacio con su luz familiar. Valeria extendió la mano, y cuando sus dedos se tocaron, una explosión de luz purificadora emanó, envolviendo a la multitud y resguardando a todos bajo un mismo haz de esperanza. La oscuridad se desvaneció por completo, siendo reemplazada por una calma que solo el amor puede proporcionar. El garaje, antaño un lugar de murmullos y temores, se transformó en un símbolo de unidad. Valeria se volvió hacia los otros, corazones llenos de gratitud y sonrisas renovadas. Nunca más compartiremos nuestros miedos. Este fue nuestro sacrificio, pero hoy elegimos seguir juntos. Un murmullo de asentimiento, abrazos y risas resonó en el aire, mientras el pueblo finalmente comprendía que su luz sería siempre más poderosa que cualquier sombra. El motor, que antes había sido un símbolo de temor, ahora brillaba como un faro de unidad. Y así, Valeria, con su familia y el pueblo a su lado, no solo descubrió la verdad sobre sí misma, sino que fortaleció los lazos que unían a sus corazones en un canto eterno. El viaje había terminado, pero una nueva historia comenzaba, y al mirar hacia el horizonte iluminado, Valeria sonrió. El verdadero poder reside en la unión. Así, la sombra quedó atrás, y la luz brilló por siempre. Recuerda, querido lector, si disfrutaste esta historia, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas tramas exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Es momento de mostrar tu apoyo y hacer que estas historias sigan vivas. No esperes ni un segundo más.